Previamente, Norman Osborn se encontraba gravemente enfermo y al escuchar cómo la fórmula de Connors estaba terminada decidiría combinarla con el veneno de las arañas de Richard Parker. Esta combinación haría que Norman se consiguiera curar de su enfermedad, pero también dañaría seriamente su cordura, pues este comenzaría a tener una sensación de superioridad ante el resto de la humanidad, pero esta sensación no duraría mucho, pues Spider-Man entraría a Oscorp intentando recuperar la fórmula del Dr. Connors y tras un pequeño enfrentamiento, Norman se daría cuenta de que Spider-Man era superior a este. Esto provocaría una gran furia en este, por lo que pese a la negativa de los científicos este decidiría inyectarse aún más de esta fórmula, lo que lo haría obtener una forma monstruosa que podía usar a voluntad. Con esta forma el Duende se enfrentaría en múltiples ocasiones con el Trepamuros, en las cuales este conseguiría ganar todas, pero su última victoria sería la más importante, debido a que Norman le daría un ultimátum a Peter, tomando a Gwen y lanzándola desde las alturas, y pese a los esfuerzos de Peter por salvarla, este fallaría, y pese a la furia que Peter tenía la amenaza de que acabaría con todos sus conocidos, junto a la familia de Gwen haría que Peter decidiera tirar del manto. 3 años después, durante este tiempo la ciudad habría sufrido muchos cambios, algunos muy buenos, pues el índice de criminalidad nunca estuvo más bajo debido al nuevo grupo de héroes que había reunido Norman, el cual se hacía llamar los Dark Avengers, pero por otro lado cualquier crimen por más pequeño que este fuese sería merecedor a una paliza por parte del grupo de héroes. También algunos de los integrantes del grupo abusaban de su poder, como era el caso de Rhino y Escorpión, los cuales en ocasiones atacaban de igual manera a policías como criminales, además que siempre en todos sus enfrentamientos estos generaban mucho daño colateral sin sentido, cuyo único fin sería para contratar a la constructora de Adrian Toomes, sin contar como la libertad de expresión sufriría un duro golpe, pues cualquiera que se expresara de mala forma sobre Norman Osborn, sus industrias o sobre el equipo de héroes, sufriría grandes consecuencias. Esto sería aprendido de una mala manera por parte de JJ Jameson, pues un día que se estaba quejando sobre la brutalidad con la que los héroes atacaban a los criminales, al día siguiente Norman le haría una visita al editor del periódico. Después de esa reunión los seres más cercanos de Jonah lo notarían traumatizado, dejando a estos con la pregunta sobre qué ocurrió en esa reunión, pues incluso muchos rumores decían sobre que las primeras palabras que mencionó después de la junta fue durante una conversación con su amigo Robbie, en las cuales dijo lo siguiente: ¿Qué hemos hecho? Sabes que no me gusta retractarme, pero hemos ayudado a que una amenaza mucho peor que el Hombre Araña aparezca y ahora no existe alguien que pueda detenerla. Por su parte Norman comenzaría a llamar a una conferencia de prensa en la cual este anunciaría sobre cómo las curas para la enfermedad que lo azotó hace ya mucho tiempo estaba a punto de ser enviada hacia todas las personas que la padecían, a su vez que con esta acción también anunciaba su candidatura para ser alcalde de la ciudad. Esta noticia abriría grandes debates en los noticieros del país, en los cuales se mencionaban si era una buena idea votar por Norman pese a los rumores que lo rodeaban, y aun pese a estos las encuestas mostraban ser favorables para aplastando a su oponente por mucho. En paralelo el Dr. Connors habría terminado los aparatos que ayudarían a Harry y a Max en su enfrentamiento en contra de estos supuestos héroes, aunque en ese momento Harry entraría precipitadamente al laboratorio de Connors. Esta acción desconcertaría a este, el cual con confusión le preguntaría a qué se debía la interrupción, a lo que Harry con terror en sus ojos le diría al doctor: estamos en problemas. Vera recuerda a la chica infiltrada que se encuentra trabajando en Oscorp. Sí, dijiste que se llamaba Felicia, ¿no? Así es, ella me reveló que mi padre tiene un plan mucho peor de lo que pensábamos con el antídoto. ¿De qué estás hablando? Me dijo que la fórmula no solo haría que los que recibieran la cura se volvieran monstruos verdes, sino que ahora estarán bajo su control, por lo que tendrá decenas de monstruos verdes bajo su poder. Esta acción dejaría impactado a Connors, pues de lograr este hecho no habría forma en la que estos pudieran detenerlo. En ese momento Connors llamaría a Max, el cual al conocer la situación que se estaba llevando a cabo, sabría que no había margen de error, pues necesitarían robar el camión con los antídotos para que su plan fracase, aunque todos estarían de acuerdo sobre que Harry y Electro no serían suficientes para vencer al grupo de Norman, por lo que solo les quedaría una opción: pedirle ayuda al único de ellos que consiguió oponerse en varias ocasiones a Norman y aún así salir con vida, refiriéndose a Peter, el cual pese al tiempo que ha pasado continúa muy triste por la muerte de Gwen, yéndola a visitar diariamente. Durante sus visitas en algunas ocasiones se topaba con el capitán Stacy, el cual de igual forma la visitaría constantemente, y aunque en un principio el capitán, o mejor dicho al ex capitán, le molestaba
molestaba mucho la presencia de Peter en ese lugar. Poco a poco Peter conseguiría formar una buena amistad con él. En algunas ocasiones este lo trataría de consolar diciéndole que pronto hará que Spider-Man sufra su ira. De lo que no se percataría el capitán era que Peter sufría mucho por eso, pues todas las conversaciones que tenía con el capitán terminaban en que Spider-Man era el responsable por el duelo que ambos vivían. Todo esto haría que Peter se culpara cada día por lo que pasó, pues él debió saber que a la velocidad a la que Gwen caía en el momento en el que la telaraña se tensó lo haría con una fuerza tal que nadie la podría soportar. Estos pensamientos harían que Peter se encontrara en una gran depresión pese a las pláticas que ha tenido con su tía May y sus amigos. Ese día al llegar a su hogar se daría con la sorpresa de que Harry y el Dr. Connors se encontraban en ese lugar. Esto comenzaría a molestar a Peter, pues siempre que ellos iban a su casa era para darle una charla sobre cómo tenía que superar el dolor, sobre cómo a Gwen no le gustaría verlo en ese estado, pero esta vez habría algo fuera de lugar, pues siempre que lo visitaban se aseguraban que May no estuviera para que de esta forma también Max tratara de animarlo, pero esta vez May se encontraba en su hogar, mientras platicaba con un sujeto que se le hacía familiar hasta que después de algunos segundos Peter reconocería a Max. Al observar que Max había recuperado su apariencia, este lo recibiría muy feliz poniéndose al día, aunque cuando May se retiraría por unos momentos al baño, ellos decidían ponerlo al día sobre lo que estaba haciendo Norman. Pero esto no le importaría a Peter, pues no quería saber nada sobre ese tema. No después de lo que pasó, Harry trataría de decirle que debía superarlo al fin. Ya han pasado 3 años desde lo que pasó esa noche, aunque Peter molesto le diría que esa noche no solo murió Gwen sino que también había muerto Spider-Man. Era mejor que entendieran eso rápido, pues no importa lo que hagan, Spider-Man ha muerto. En ese momento Max trataría de decirle que comprendían su dolor, pues para ellos también había sido una gran amiga, pero Peter con algo de molestia diría que ellos no lo entendían, pues si ellos perdieron a una amiga, pero él había perdido al amor de su vida y si no querían entender eso se podían ir. En ese momento la tía May regresaría dándose cuenta que algo había ocurrido, pues estos se irían de la casa despidiéndose de ella y de Peter, mientras que Peter se encerraría en su cuarto molesto. En ese momento la tía May entraría a su habitación pese a que Peter no quería así. May trataría de consolarlo diciéndole: es curioso, hoy me la pasé revisando algunas cosas de Ben, y me di cuenta que entre más pesan más ligera me sentía. ¿Tirar a sus cosas? No, claro que no, nunca haría eso, es que son parte de mí, solo les busco un mejor lugar, ¿sabes? Cuando perdí a Ben entré en depresión, pues perdí al amor de mi vida, pero con el tiempo me di cuenta de que perder a seres queridos no es del todo malo, pues únicamente mueren si es que los olvidamos. Además, la muerte nos hace darnos cuenta de lo importantes que fueron en nuestras vidas. Bueno, no pretendo aburrirte con mis cosas, Peter. En ese momento May dejaría la habitación de Peter mientras este se encontraría reflexivo. Al día siguiente el traslado de los antídotos se llevaría a cabo. Esta acción la sabrían Harry y Max, los cuales tratarían de llevarse las fórmulas sin tantas complicaciones, pero lo que no se esperaban era que dentro del camión trasladando la fórmula del duende se encontraba un grupo fuertemente armado, el cual al verlos rápidamente abrirían fuego contra estos, mientras que el conductor alertaría a Norman Osborn sobre lo que estaba ocurriendo, el cual se encontraría hablando con el capitán Stacy. Entiendo sus exigencias, pero ¿yo qué puedo hacer? Usted más que nadie sabe lo mucho que afecta mi vida. Sé que el arácnido no solo terminó con la vida de tu hija, sino que también acabó con tu matrimonio, pero sigo sin entender qué quiere que yo haga. Quiero que me informe sobre cualquier pista, supuesta aparición o algo que me ayude a vengarme del hombre araña. Lo siento, capitán, siento mucho su pérdida, pero me sorprendería mucho que el trepamuros apareciera. Ya han pasado 3 años desde su última aparición. Ese tipo de cosas no me interesan, Osborn. Pues mientras esa estúpida araña no pague por lo que le hizo a mi hija, yo no descansaré. Pero mira nada más lo que veo, parece que tiene suerte, capitán, pues sus antiguos aliados se encuentran atacando el camión que lleva las curas para la enfermedad que me azotó, así que ve rápido e interróguelos, llévate a Garganta, si en combate será más equilibrado. En ese momento el capitán se cubriría con el simbionte, yendo rápidamente a enfrentarse contra estos. En paralelo Electro y el merodeador conseguirían detener a los sujetos que custodiaban la fórmula, aunque a diferencia de lo que se podía esperar, Harry y Max tan solo los habían noqueado, pero una llamada de Felicia alertarían a nuestros héroes, haciendo que estos se tuvieran que esconder, pues Venom y Escorpión junto a la policía llegarían. En ese momento, cuando George se daría cuenta de que habían llegado tarde, perdería el control, al no poder cobrar su venganza en contra de Spider-Man. Esto provocaría que cuando sus excompañeros de policía trataran de calmarlo, este no dudaría ni un momento en atacarlo sin ningún tipo de piedad. Esta
esta acción sería vista con horror por Harry y Max junto a los demás peatones, aunque cuando el capitán conseguiría reaccionar notaría como los policías yacían tirados en el suelo con heridas por todas partes, aunque para rematar, el escorpión pisaría una de las cabezas de un policía mientras diría no podemos dejar cabos sueltos a la vez, que con ayuda de su máscara comenzaría a reconocer a los que estaban en el lugar. Tranquilo capitán, yo me encargo de los testigos mientras que usted remata a los policías. En ese momento Escorpión se lanzaría contra un niño junto a su madre, pero antes de poder acertar un golpe Max saldría disparado contra este conectándole un fuerte golpe el cual conseguiría estrellarlo contra un edificio cercano, a la vez que le preguntaría a la señora si se encontraba bien, aunque en ese momento Venom se lanzaría contra este, pero el merodeador conseguiría salvarlo lanzándole un fuerte puñetazo al capitán el cual lleno de ira se lanzaría contra este, pero de pronto este se daría cuenta como un helicóptero de noticias comenzaría a informar sobre el enfrentamiento que se estaba llevando a cabo. Por otro lado, Peter se encontraba escombrando su habitación, guardando todas las cosas que le hacían recordar a Gwen, aunque en ese momento un CD dentro de una nota lo haría detenerse. Peter inmediatamente reconocería la letra de quien la había escrito. Peter, espero que si alguna vez te encuentras triste porque algo no salió bien veas esto. Se trataba de un video que había hecho Gwen con el mismo mensaje que en la película original. Al terminar de escuchar el video, Peter viendo una foto que tenía con ella, tomaría sus lanzaredes mientras saldría de su hogar. Este comenzaría a recordar todos los momentos buenos que vivió junto a Gwen a la vez que este se diría en sus pensamientos. De acuerdo, escribía todo esto, pero bueno, por algo soy fotógrafo y no... Bueno. Verás, he llegado a la conclusión de que las cosas tienen que ponerse muy, pero muy mal antes de mejorar. Y ni siquiera mejoran mucho, pero la verdad es que me vendría muy bien eso. Supongo que cuando ves cómo me ha ido en la vida, esta es la única forma en la que lo puedes apreciar. A lo bueno le sigue lo malo. Es sorprendente. Es Día de los Enamorados y no me siento con ganas de ser el enamorado de nadie. Pero por raro que parezca, me encuentro queriendo platicar contigo. Sé que nunca escucharás esto, pero algún día quizás haya alguien que deba saber sobre ti, sobre nosotros. Tu nombre era Gwen Stacy, el mío Peter Parker. Y esta es la historia de cómo nos enamoramos, o mejor dicho, de cómo casi no nos enamoramos. Y es San Valentín y hay un lugar al que paso una vez al año. Nadie lo sabe, no hago escándalos. Se trata de recordar a alguien que era tan importante para mí que pensé que iba a pasar el resto de mi vida a su lado. Nunca imaginé que eso significaría que ella pasaría el resto de su vida a mi lado. Y no hay nada que pueda hacer. Y he llegado a aceptarlo. Pero cuando pierdes a alguien tan especial para ti, la gente te dice que empaques tus cosas y te vayas, que eso es lo que yo hubiera querido, y eso me hace sonreír, como si alguna vez quisiera olvidarte. Bueno, Gwen, la verdad es que vine aquí para darte las gracias. Darte las gracias por todo lo que representaste en mi vida, tanto lo bueno como lo malo. La verdad es que en estos últimos 3 años te he extrañado todos los momentos felices que vivimos juntos, el cómo hiciste que mi vida mejorara. Ese tipo de cosas son irreemplazables. Pero ahora es momento de afrontar los retos que tengo en el presente. Sin embargo, si de alguna forma estás escuchando esto, quiero que sepas que sin importar lo que pase, tú siempre vivirás en mi corazón. Adiós, Gwen, mi San Valentín. Peter se iría del lugar mientras se escucharían múltiples explosiones, pues el enfrentamiento contra Venom y Escorpión estaba a punto de acabar con la victoria de los villanos. En ese momento el capitán con mucha ira tomaría del cuello a Harry mientras le preguntaría quién era Spider-Man, a lo que el merodeador se negaría a responder la pregunta. Esto enfurecería mucho a Venom, el cual se prepararía para acabar con él mientras todos verían con algo de temor esta acción, pero en ese momento un sonido muy particular haría que algunas personas voltearan al cielo,
hecho, esta acción provocaría que algunas personas comenzaran a aplaudir por lo que estaba sucediendo, mientras que otras comenzarían a abuchear. Esta situación haría que el capitán volteara, aunque al hacerlo este se llenaría de una furia inmensa pues vería a Spider-Man delante del dispuesto a detenerlo.